Historia de Santa Isabel de Hungría. Querido hijo, querida hija, acércate un momento. No temas mi voz cansada, aún guarda un fuego que no pudo apagar ni el tiempo, ni la pobreza, ni el dolor. Yo soy Isabel de Hungría, hija de reyes, pero si algo aprendí en esta larga vida es que la verdadera realeza nace cuando uno aprende a arrodillarse. Antes de comenzar, permíteme elevar una pequeña oración, suave como el pan que parte una madre. Señor mío, que quien escuche estas palabras encuentre en ellas un rastro de tu amor. Que mi historia, tan pequeña, pueda encender una chispa en los corazones apagados. Amén. Muchos me conocieron como princesa. Otros, como esposa y madre. Pero quienes realmente me vieron, supieron que yo solo quise ser tu sierva, Señor. Y el refugio de aquellos que lloraban en silencio. Hoy, ya con las manos temblorosas y la mirada perdida entre recuerdos, quiero contarte la verdad de mi vida, la que no aparece en los libros, la que viví por dentro, donde se escuchan los susurros de Dios. Si estás aquí, quédate. Mi historia no es larga, pero sí está llena de milagros. Y quizá, mientras la escuchas, alguno de ellos te alcance también. Parte 1. Infancia y juventud de Isabel. Siéntate junto a mí. Déjame contarte un secreto, aunque mi nombre hoy pueda sonar grandioso, yo no nací con grandes sueños, sino con un corazón inquieto que siempre buscaba algo más allá de los muros del palacio. Mi infancia, aunque rodeada de lujo y oro, estuvo marcada por un vacío que ni los mejores sirvientes ni los vestidos más finos podían llenar. Yo era hija de Andrés II, rey de Hungría, y de Gertrudis, mi madre. Desde muy pequeña, sentí el peso de las miradas, el silencio de los corredores y la expectación de todos a mi alrededor. Recuerdo que muchas noches, al contemplar el cielo estrellado desde mi ventana, susurraba: Señor, haz que mi vida sirva para algo más que adornar este mundo de poder y riqueza. No entendía del todo qué quería decir esa oración, pero algo en mí sabía que había otra vida, una que no se medía en joyas ni en títulos. Mi educación fue intensa. Aprendí a leer y escribir en varios idiomas, a tocar el clavicémbalo, a conocer la historia y la geografía de tierras lejanas. Pero mientras estudiaba, mis ojos buscaban algo que el oro no podía ofrecer. Y lo encontraba, a veces, en los jardines del palacio, entre los árboles y los pájaros, donde me sentía libre y podía hablar con Dios sin miedo ni adornos. Recuerdo una tarde, con apenas 7 años, caminando entre los tilos y los rosales. Mamá, ¿por qué todos mis juguetes parecen querer que yo sea otra? No puedo ser yo misma. Ella sonrió, con tristeza en sus ojos, y me dijo: Mi pequeña Isabel, la vida de una princesa nunca es fácil. Pero tal vez tu corazón encuentre su propio camino, si lo escuchas con paciencia. Sus palabras eran misteriosas, y aún no entendía qué quería decir. Pero aquella semilla germinó en mi alma. Aprendí a escuchar los susurros de Dios en el silencio, a notar el dolor de los que nadie veía, y a imaginarme que podía hacer algo para aliviarlo, incluso antes de comprender cómo. A los 9 años, me comprometieron con Luis, el landgrave de Turingia, un matrimonio arreglado para unir reinos y fortalecer alianzas. Algunos podrían decir que fue una bendición, otros, un destino impuesto. Para mí, fue un desafío temprano para entender qué significaba amar y obedecer sin perder el alma. Recuerdo mi primera visita a Turingia. Todo era distinto: los palacios, los jardines, el idioma. Mi corazón latía con miedo y expectación, y mientras cabalgaba hacia mi nuevo hogar, susurraba: Señor, guíame en este camino que no he elegido, y haz que mis manos puedan servir, aunque todo parezca mandarme a callar. Luis era un joven amable, aunque distante, y al principio, nos observábamos con respeto, sin palabras de cariño, porque la vida de realeza exigía formalidades. Con el tiempo, aprendimos a conversar, a reír juntos y a compartir momentos pequeños, una caminata por los bosques, una conversación sobre los caballos o la música. Pero incluso entonces, mi corazón buscaba algo más. No tardé en descubrir que el poder y la riqueza podían ser una cárcel, y que muchos dentro del palacio sufrían en silencio. Las sirvientas cansadas, los enfermos que nadie visitaba, los pobres que llegaban hasta la puerta pidiendo alimento, cada encuentro me dejaba un sabor amargo, y algo en mí empezaba a transformarse.
Una noche, mientras Luis dormía, me escapé al jardín y encontré a un anciano mendigo bajo la luna. Tenía frío y hambre. Le ofrecí lo que tenía, un trozo de pan que me habían dado para la cena y un abrigo que me cubría del frío. Él me miró con sorpresa, y yo sentí algo extraño, un fuego que no había conocido en los banquetes ni en los salones de palacio. Susurré: Señor, si este pan puede calentar a un alma, déjame repartir mucho más. Hazme tus manos en este mundo. A partir de ese momento, comprendí que mi vida no sería medida por castillos ni coronas, sino por lo que pudiera dar, aunque fuera poco. Y aunque todavía era joven, ya sentía el llamado a servir a los más necesitados, incluso cuando eso significara enfrentar la incomprensión de los que me rodeaban. En el palacio, muchos no entendían mis acciones. Las damas de la corte me miraban con desdén cuando llevaba comida a los enfermos, o cuando visitaba a los pobres en lugar de asistir a los bailes y ceremonias. A veces me preguntaban con sorna: Isabel, ¿por qué no disfrutas de tu posición? ¿Por qué eliges esa miseria? Y yo respondía en silencio, con una oración en el corazón: Señor, enséñales que el amor verdadero no se mide por el oro, sino por la entrega. Mi matrimonio me enseñó también lecciones de humildad y paciencia. Luis y yo tuvimos hijos, y el amor por ellos me mostró un nuevo rostro de la compasión. Pero incluso siendo madre, no podía ignorar el sufrimiento que me rodeaba. Mi vida se convirtió en un equilibrio delicado: cuidar a mi familia, cumplir con los deberes de princesa, y buscar a escondidas momentos para dar alivio a los pobres y enfermos. Recuerdo un invierno particularmente duro. La nieve cubría Turingia, y muchos campesinos apenas tenían comida. Una noche, mientras todos dormían, me levanté y llené pequeñas bolsas con pan y queso, saliendo al frío con los brazos temblorosos, pero el corazón ardiendo de esperanza. Cada puerta que tocaba, cada rostro que veía, me confirmaba que estaba siguiendo un camino que nadie me había enseñado en los salones del palacio, el camino de la caridad auténtica. A menudo pensaba en mi infancia en Hungría, en los jardines donde hablaba con Dios, y me preguntaba si aquella niña soñadora podía haber imaginado el destino que la esperaba. Y entendí que la verdadera grandeza no venía del linaje, sino del corazón. Al mirar atrás, todavía siento el eco de esas noches silenciosas, la voz de Dios hablándome mientras caminaba entre la nieve, los rostros agradecidos de los que nunca podrían devolverme nada, y la sensación profunda de que cada pequeño acto de amor es eterno. Mi juventud fue también un tiempo de preguntas. Preguntaba al cielo: Señor, ¿por qué me has dado tanto para que lo vea partir entre manos que no lo valoran? ¿Cómo puedo hacer que mi vida tenga sentido? Y Dios respondía, no con palabras, sino con la certeza en mi corazón de que mi vida sería para servir. Esa certeza me acompañó en cada decisión, en cada gesto y en cada oración silenciosa, hasta convertir mi vida en un reflejo humilde de su amor. Al final de estos años, cuando apenas era una joven esposa y madre, sentía ya en mí la semilla de lo que sería mi destino: abrazar la pobreza voluntaria, cuidar a los enfermos y pobres, y vivir una vida entregada a Dios sin esperar reconocimiento ni gloria humana. Mi historia apenas comienza aquí, pero quiero que recuerdes algo: no importa el lugar donde nazcas, ni la riqueza que tengas, ni las expectativas que otros impongan sobre ti. Si escuchas la voz de tu corazón y la de Dios, puedes encontrar la verdadera libertad. Y así, entre jardines y palacios, entre nieve y salones iluminados por candelabros, aprendí que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se da. Y en ese dar constante, incluso cuando parecía pequeño, descubrí que Dios ya me estaba preparando para el milagro más grande de todos: una vida dedicada al amor que sana, que consuela y que nunca olvida al más débil. Porque, si algo aprendí en estos primeros años, es que cada acción de compasión, por pequeña que parezca, es un rastro eterno de Dios en el mundo. Y con ese pensamiento, mi corazón, aún joven y asustado, comenzó a latir con una determinación que me acompañaría toda la vida: ser la sierva de los pobres y la mensajera de su esperanza. Parte 2. La viudez y el llamado a la pobreza. A veces pienso en aquel día como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Yo era todavía muy joven, apenas 18 años, con un corazón que apenas entendía el amor y la responsabilidad de la maternidad. Luis, mi amado esposo, murió dejando un vacío tan profundo que sentí que la tierra misma se había partido bajo mis pies.
Recuerdo haberme arrodillado junto a su lecho, tocando sus manos frías, y susurrando entre sollozos: Señor, ¿por qué me quitas lo que más amo? Haz que mi dolor no sea en vano. El dolor no tenía consuelo. Mis hijos lloraban, confundidos, y yo debía ser fuerte para ellos, aunque mi corazón estuviera roto. En medio de ese sufrimiento, escuché un murmullo distinto, como una voz que venía desde el fondo del alma. Isabel, no me busques solo en el consuelo de los tuyos, sígueme y hallarás propósito más allá de tu dolor. Fue entonces que comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre: el amor verdadero no se limita a lo que uno recibe, sino a lo que uno da. Y Dios me estaba llamando a un camino que mi juventud ni mi linaje podían haber imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y lágrimas. La corte esperaba que yo continuara mi vida según las normas, que me volviera a casar, que asegurara alianzas políticas. Pero algo en mi corazón sabía que mi destino no era seguir los caminos del poder ni del lujo, sino abrazar una vida de pobreza voluntaria y servicio. Recuerdo la primera vez que fui al hospital del pueblo. Las paredes eran frías, el aire pesado y el olor penetrante. Muchos podrían haberse dado la vuelta, pero yo sentí un llamado irresistible. Vi a los enfermos con ojos llenos de miedo, a los ancianos olvidados por todos, y mi alma se estremeció. Señor, aquí están tus hijos. Haz que mis manos puedan aliviar su dolor, aunque mi poder sea pequeño. A partir de ese momento, mis días comenzaron a dividirse entre el cuidado de mis hijos, las obligaciones de la corona y mi silencioso servicio a los necesitados. Cada mañana, antes de que alguien despertara, caminaba entre los corredores del castillo con bolsas de pan y mantas. Cada noche, regresaba con el corazón cansado pero pleno, sabiendo que cada pequeño gesto llevaba un rastro de Dios a quienes lo necesitaban. Recuerdo un encuentro que cambió mi manera de ver el mundo. Un día, un hombre muy enfermo y hambriento fue traído al castillo. La corte lo miraba con desdén, murmurando que no debía permitirse su presencia. Pero yo, sin pensarlo, me arrodillé ante él, tomé su mano y susurré: Ven, hijo mío. Aquí encontrarás un lugar, y no estarás solo esta noche. Mientras lo acomodaba y le daba de comer, sentí algo extraordinario: el dolor de otro puede convertirse en un puente que nos acerca a Dios. Esa certeza me acompañó en cada acción posterior. Comencé a construir redes silenciosas de ayuda, asegurándome de que nadie pasara hambre, frío o enfermedad sin recibir atención. Pero no fue fácil. La corte criticaba mis acciones, algunos pensaban que me estaba apartando de mis deberes como princesa y madre. Recibía cartas anónimas y comentarios mordaces. Isabel, ¿por qué desperdicias tu posición en cosas que no traerán gloria a tu nombre? Y yo respondía en oración: Señor, que mi gloria sea tuya, y que mis manos permanezcan humildes, aunque el mundo me juzgue. Con el tiempo, comprendí que la pobreza no es solo la ausencia de bienes materiales, sino también la libertad para amar sin restricciones. No quería ser princesa por título, quería ser sierva de los pobres. Así que comencé a donar mis joyas y ropas más finas, vistiendo con sencillez y enseñando a otros a hacerlo también. Recuerdo la primera gran acción de caridad pública que realicé. Fue un invierno severo, y los caminos estaban llenos de nieve. Muchos campesinos llegaron a la puerta del castillo, buscando alimento y abrigo. Llevaba pan y ropa que mis sirvientes me habían dado, pero era insuficiente para todos. En ese momento, miré a Dios y susurré: Haz que lo poco que tengo sea suficiente. Que mi fe multiplique el pan y el consuelo. No entendía cómo sucedió, pero lo que empezó como un simple acto de generosidad se convirtió en un flujo constante de ayuda que alimentó a muchas familias. Los rumores de mis acciones se esparcieron, y aunque algunos seguían criticándome, otros comenzaron a seguir mi ejemplo. Fue entonces cuando fundé mi primer hospital en Turingia. No uno grande y ostentoso, sino uno pequeño, donde los enfermos y los pobres podían ser atendidos con dignidad. Cada día recorría las camas, limpiaba heridas, servía comida y escuchaba historias. Muchos me miraban con asombro, y yo les decía con sencillez: No estoy aquí para ser vista, sino para amar. Y si me ven, que sea solo un reflejo de su luz. Mis hijos crecían en medio de todo esto. Enseñarlos a amar y servir fue mi mayor desafío y mi mayor alegría.
Recuerdo a mi hijo mayor preguntarme una tarde: «Madre, ¿por qué no vestimos como otros niños de la corte?». Le sonreí y le respondí: «Porque hay algo más valioso que la ropa o el oro, la compasión, el amor y el corazón abierto. Eso es lo que nos hará grandes de verdad». Mis días estaban llenos de trabajo y oración. Por la mañana, me levantaba temprano, servía a los enfermos y pobres, asistía a mis hijos, luego me reunía con mis consejeros y la corte, y finalmente regresaba a los caminos, llevando ayuda a quien la necesitara. Cada acto, aunque pequeño, se convirtió en un ladrillo en la construcción de una vida dedicada a Dios. A veces sentía miedo. La soledad me acompañaba cuando la corte me criticaba o cuando las noches eran frías y silenciosas. Pero en esos momentos, cerraba los ojos y repetía mi oración favorita: «Señor, que mi vida sea un instrumento de tu amor. Que mis manos, aunque temblorosas, puedan sostener a quienes caen». Con cada persona que ayudaba, sentía que Dios me sostenía también. Mi corazón aprendió que el verdadero poder no estaba en los títulos ni en las riquezas, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Cada enfermedad curada, cada pan entregado, cada lágrima consolada, era un recordatorio de que estaba siguiendo el camino correcto. Mi fama creció, no por palacios ni por coronas, sino porque quienes recibían mi ayuda contaban la historia de la princesa que vestía con sencillez y caminaba entre ellos, abrazando su sufrimiento y compartiendo su esperanza. Y aunque algunos lo veían con envidia o desdén, mi corazón no cambiaba. Seguía aprendiendo que la verdadera realeza se mide en actos de amor, no en títulos. Uno de los momentos más poderosos de este tiempo fue cuando visité un hogar donde la enfermedad había dejado a una familia sin fuerzas para levantarse. Vi a una madre llorando y a sus hijos hambrientos. Me arrodillé junto a ellos, compartí lo poco que tenía y oré: «Señor, no mires cuán poco tengo, sino cuán grande es mi deseo de servir». Sentí entonces una paz profunda. Comprendí que cada acto, aunque pequeño, es una semilla que puede florecer en milagros. Ese pensamiento me acompañó durante toda mi vida, recordándome que la caridad no es un deber, sino una alegría que transforma tanto al que da como al que recibe. Al final de estos años de transición y aprendizaje, había cambiado profundamente. La joven princesa que una vez buscaba su lugar en el mundo había descubierto su verdadera misión: vivir pobre, dar todo lo que podía, servir sin esperar recompensas y enseñar con el ejemplo que la grandeza no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Y mientras contemplo ahora esos recuerdos, mis manos todavía tiemblan, pero mi corazón arde con la certeza de que cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de amor silencioso han dejado un rastro eterno de Dios en el mundo. Porque si algo aprendí en estos años de viudez temprana, es que cuando entregamos nuestro dolor, nuestro tiempo y nuestro corazón, podemos tocar vidas de manera que ninguna riqueza podría lograr. Y con esa lección, comencé a escribir, con mis acciones y mi vida, la historia de una princesa que eligió ser sierva y encontró en ello la verdadera libertad. Parte 3. Obstáculos y consolidación de su obra. Mi corazón, que ya había aprendido a amar en medio del dolor, enfrentó un nuevo desafío: el juicio de quienes no entendían mi camino. No todos veían la caridad con los ojos del alma, muchos la medían con el rigor de las reglas sociales y la envidia humana. En la corte, mis acciones comenzaron a ser criticadas. «Isabel, ¿por qué derrochas recursos de la corona en los pobres? ¿No ves que hay protocolos que respetar?», me preguntaban los consejeros. Yo bajaba la cabeza, sin responder con palabras altivas, pero mi oración interior era clara: «Señor, no busco reconocimiento humano, que mi recompensa sea tu abrazo eterno». A menudo me sentía atrapada entre el deber como princesa y mi llamado a servir. Cada decisión era un equilibrio delicado. No era fácil ir contra la corriente de los poderosos y la rigidez de la corte, pero Dios me enseñó que la fe auténtica no se somete al juicio de los hombres, sino al de Dios. Recuerdo un episodio que marcó profundamente mi vida. Algunos nobles, molestos por mis actos de caridad, presentaron quejas ante la iglesia local, insinuando que mis acciones eran imprudentes y que podía estar actuando por orgullo disfrazado de piedad. Me citaron ante el obispo, y mientras caminaba hacia la sala, sentí como mi corazón latía con fuerza, miedo y paz, mezcla extraña que solo Dios puede dar. Al entrar, me incliné y dije: «Señor obispo, no busco alabanza ni privilegios,
solo deseo servir a quienes sufren. El obispo, un hombre severo, me observó con detenimiento. Después de un largo silencio, finalmente dijo: Isabel, tu vida y tus actos son inusuales para alguien de tu rango. Debes ser prudente. Pero yo no me defendí. Solo le pedí que permitiera que los pobres fueran atendidos sin obstáculos. Esa fue mi forma de enseñar que la verdadera santidad no necesita excusas, se muestra en el amor práctico, en el servicio silencioso, en la humildad. Con el tiempo, comprendí que los desafíos eran parte del camino. La corte y la iglesia no siempre entendían mi pasión por los pobres, pero yo aprendí a perseverar, guiada por la certeza de que el amor no necesita permiso para actuar. En medio de estas pruebas, mis hijos crecían y yo intentaba equilibrar la maternidad con mi misión. Enseñarles compasión era tan importante como atender a los enfermos. Recuerdo un día cuando mi hijo mayor me preguntó: Madre, ¿por qué sigues ayudando a los pobres, aunque nos critiquen? Le respondí, con la voz suave pero firme: porque en cada gesto de amor, aunque no lo vean, Dios está presente. Y nosotros también podemos ser su reflejo. Fue en estos años cuando decidí fundar y consolidar hospitales más grandes, para que los pobres y enfermos no dependieran de la caridad ocasional, sino de un refugio seguro y constante. Trabajé con arquitectos, médicos y sirvientes, no para ostentar riqueza, sino para crear lugares donde la dignidad y el cuidado fueran prioridad. Cada hospital que abría era un pequeño milagro, las personas llegaban con miedo y dolor, y se marchaban con esperanza. Y cada vez que un niño enfermó y pudo volver a sonreír, sentí que mi corazón se expandía un poco más, como si Dios me permitiera tocar el mundo con mis manos. Pero no todo eran alabanzas. La envidia crecía entre algunos nobles y miembros de la corte. Se susurraban rumores sobre mis acciones, cuestionando mis motivos y mis decisiones. Algunos decían que buscaba fama, otros que quería despreciar mi rango. Yo, sin embargo, aprendí a escuchar solo la voz de Dios y de los necesitados, y no la de quienes juzgaban desde la distancia. En esos momentos, mi oración era mi refugio. Cerraba los ojos y decía: Señor, que mis manos sigan sirviendo aun cuando los hombres no comprendan. Que mis pasos sigan tu camino aunque tropiece y caiga. Recuerdo también las largas noches de invierno. Caminaba por los pasillos del castillo, llevando mantas y pan a los enfermos y ancianos. Mi cuerpo temblaba del frío, mis pies dolían, y muchas veces me preguntaba si realmente podía continuar. Pero entonces escuchaba el susurro interior: Isabel, cada pequeño sacrificio es un acto eterno de amor. No te detengas. Esas palabras me dieron fuerzas. Comprendí que la santidad no es comodidad, sino entrega completa, incluso cuando el camino es duro y solitario. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue la enseñanza a otros nobles y damas de la corte. Al principio, me miraban con escepticismo. ¿Qué puede hacer una joven princesa en favor de los pobres que no seamos capaces de dar nosotros? Yo no respondía con reproches, sino con actos. Llevaba a las damas a visitar hospitales, a repartir comida, a tocar la vida de quienes sufrían. Poco a poco, algunas comprendieron que el servicio no degrada, sino ennoblece, y que la verdadera grandeza está en los actos de amor, no en los títulos o coronas. Fue también un tiempo de profundo crecimiento espiritual. Cada vez que un enfermo me agradecía, sentía que Dios hablaba a través de ellos. Cada vez que un niño sonreía, sentía que su presencia se manifestaba de manera tangible. Aprendí que la caridad no es un acto aislado, sino un reflejo constante de la fe en acción. Durante estos años, mi vida se convirtió en un testimonio silencioso, los pobres y enfermos encontraron consuelo, los jóvenes aprendieron a servir, y la corte empezó a reconocer, aunque con reservas, que había algo especial en esa princesa que caminaba entre los desposeídos sin miedo ni orgullo. Recuerdo especialmente la historia de un enfermo llamado Matías. Llegó al hospital con fiebre alta y desesperanza en los ojos. La corte decía que estaba perdido. Yo me arrodillé junto a su cama, tomé su mano y dije: Hijo mío, Dios no te olvida. Hoy sus manos estarán aquí a través de las mías. Durante días, lo cuidé, le daba de comer, cambiaba sus sábanas y oraba sin cesar. A la semana, su fiebre bajó y pudo caminar nuevamente.
Ese momento me enseñó que cada acto de amor verdadero es un milagro en sí mismo, y que la santidad no depende de signos espectaculares, sino de la constancia del corazón. Pero los desafíos continuaban. A veces me sentía sola, incomprendida, y la tristeza tocaba mis puertas. Caminaba por los jardines en silencio, recordando a mi esposo y preguntándome si realmente estaba haciendo suficiente. Entonces, una voz suave y clara se hacía presente. Isabel, lo que das en secreto será tu gloria eterna. No busques aprobación humana, busca la mía. Con esa certeza, cada crítica, cada obstáculo y cada dificultad se transformaban en oportunidades para demostrar fe y amor. Aprendí a mirar más allá de los ojos humanos, a ver la necesidad y el dolor como llamados divinos, y a responder con entrega absoluta. Mis hospitales crecieron, y con ellos mi compromiso. Enseñé a los médicos, enfermeras y sirvientes que cada gesto, por pequeño que fuera, podía marcar la diferencia entre la vida y la desesperanza. Introduje espacios para la oración, para la música y para la sonrisa de quienes llegaban con miedo, porque comprendí que curar no es solo sanar el cuerpo, sino también el espíritu. Finalmente, en este periodo, empecé a ser reconocida por mi santidad en vida. No por palacios ni coronas, sino por quienes sentían que mi corazón era un reflejo de Dios. Algunos nobles comenzaron a admirarme, otros me criticaban con más suavidad, y muchos pobres me veían como una amiga, una hermana, una madre que no los abandonaría. Recuerdo una tarde, al salir del hospital, mientras un grupo de niños me rodeaba y me llamaba Madre Isabel, susurré: Señor, que cada alma aquí tocada conserve tu luz. Que mi vida sea un puente que los lleve a ti. Así, en medio de desafíos y pruebas, consolidé mi obra de caridad. Comprendí que el camino de la santidad es una combinación de fe, entrega y perseverancia, y que los verdaderos milagros no se anuncian en trompetas, sino en la paz que nace en los corazones de quienes reciben y dan amor. Mi historia en este capítulo nos enseña algo fundamental: la santidad no se mide por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de servir con humildad y constancia, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el mundo critica. Cada lágrima que secamos, cada pan que damos, cada abrazo que ofrecemos, es un rastro de Dios en la tierra. Parte 4. Entrega total y veneración en vida. Hubo un tiempo en mi vida en que todo parecía conspirar en mi contra. La corte me observaba con ojos críticos, la iglesia me llamaba a prudencia, y los rumores comenzaban a circular: Isabel pierde su lugar como princesa, Isabel se olvida de sus deberes. Pero yo aprendí algo que aún hoy me acompaña: cuando sigues la voz de Dios, ningún juicio humano puede desviar tu camino. Recuerdo una mañana fría de invierno. Caminaba entre los enfermos del hospital, repartiendo pan caliente y mantas. Algunos nobles me miraban desde las ventanas del castillo, murmurando: ¿qué hace la princesa entre mendigos y enfermos? ¿No sabe que su lugar está en los salones? Yo los escuchaba, sí, pero mi oración era más fuerte. Señor, que mis manos no se cansen y mi corazón permanezca humilde. Que tu voluntad se cumpla en mí. Ese fue el momento en que decidí entregarlo todo: mi tiempo, mi riqueza y mi energía a quienes sufrían. Comprendí que la verdadera vida no estaba en el oro ni en el poder, sino en cada gesto de amor silencioso que podía aliviar el dolor de otro. Los desafíos eran grandes. Algunos miembros de la corte llegaron incluso a exigir que dejara de visitar a los enfermos, argumentando que mi conducta dañaba la imagen de la familia. Otros cuestionaban la entrega de mis joyas y riquezas a los hospitales. Pero yo permanecía firme, con la certeza de que lo que se da en secreto ante Dios tiene un valor infinito. Recuerdo un día en particular, cuando el conflicto alcanzó su punto más alto. Un consejero cercano me dijo con tono severo: Isabel, debes elegir, o la corte o los pobres. No puedes tener ambas cosas. Mi corazón se estremeció. La decisión no era fácil: mis hijos necesitaban cuidado, la corte necesitaba estabilidad, y yo amaba profundamente a mi familia. Pero escuché en mi interior la voz que había guiado cada paso de mi vida: Isabel, quien entrega todo por amor a mí, nunca pierde. Quien sirve con humildad, recibe el tesoro eterno. Con lágrimas en los ojos, respondí: Señor, guíame. Que mi vida sea un refugio para los pobres, y que mi corazón permanezca siempre unido a ti. Desde ese día, mi entrega fue total.
Viajaba a los pueblos cercanos, visitando enfermos y ancianos olvidados, llevando mantas, pan y oraciones. Cada encuentro era un acto de amor que fortalecía mi espíritu y el de quienes recibían ayuda. La pobreza ya no era un sacrificio, era un camino de alegría y plenitud, porque dar es recibir en abundancia. Uno de los momentos más impactantes de este periodo fue la apertura de un hospital dedicado exclusivamente a los enfermos de lepra, una enfermedad temida y marginada. La mayoría de la gente evitaba a los leprosos, pero yo no podía ignorar su sufrimiento. Al entrar al hospital, el olor penetrante me golpeó y mi corazón se conmovió. Señor, aquí están tus hijos. Que mis manos y mi corazón sean un refugio para ellos. Durante semanas, estuve al cuidado de esos enfermos, limpiando sus heridas, administrando medicinas y escuchando sus historias. Sentía que cada acto de ternura, cada abrazo dado con humildad, era una oración hecha carne. Incluso los más desesperanzados comenzaron a sonreír, y en sus ojos vi reflejada la presencia de Dios. A medida que mi obra se consolidaba, la fama de mi santidad empezó a crecer. Algunos me miraban con admiración, otros con sospecha, pero muchos pobres me llamaban Madre Isabel, y para mí, ese reconocimiento era más valioso que cualquier título. Comprendí que ser vista por los necesitados era un honor que el oro nunca podría comprar. Mi vida de oración se volvió más intensa. Cada mañana, antes del amanecer, me arrodillaba en la capilla del castillo, orando por mis hijos, por los enfermos, por los nobles y por todos los que no podían hablar. Mis palabras eran simples, pero sentía que Dios las escuchaba. Señor, que mis actos sean tus manos. Que mi corazón sea tu refugio. Que mi vida sea un testimonio de tu amor eterno. A veces, la soledad me visitaba. Caminaba por los jardines, mirando el cielo estrellado y recordando a Luis, mi esposo. El dolor de su ausencia aún me acompañaba, pero había aprendido que el amor verdadero no muere con la separación, sino que se transforma en servicio y entrega. Un día, mientras visitaba un pueblo cercano, encontré a una familia que había perdido todo en un incendio. Los niños lloraban, la madre estaba desesperada y el padre abatido. Me arrodillé junto a ellos y susurré: no temas. Hoy hay manos que te sostendrán y corazón que no te olvidará. Durante semanas, trabajé para reconstruir su hogar, llevar comida y ropa, y acompañarlos en su dolor. Comprendí entonces que la caridad no es un acto aislado, sino un compromiso continuo, una vocación que se manifiesta en cada gesto y en cada día. En este tiempo también enfrenté desafíos espirituales. Hubo noches en que me sentía débil, con dudas sobre si estaba haciendo lo correcto, preguntándome si mis esfuerzos eran suficientes. Pero entonces escuchaba la voz de Dios, suave y firme. Isabel, cada acto de amor, por pequeño que parezca, es eterno. Sigue sirviendo y verás mis maravillas. Con esa certeza, mi corazón se llenaba de paz. Aprendí que la santidad no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la fidelidad en medio de ellas. Cada prueba se convertía en una oportunidad para crecer en amor y humildad. Mi entrega no pasó desapercibida. Personas de todas partes comenzaron a llegar al hospital buscando ayuda, y muchos nobles que antes me criticaban empezaron a reconocer la pureza de mis acciones. Algunos me preguntaban cómo podía mantener tanta energía y paz interior. Yo sonreía y respondía: no es mérito mío. Es la fuerza de Dios que actúa a través de quien se entrega sin miedo. Durante estos años, también aprendí a enseñar con el ejemplo. Instruí a mis hijos y a jóvenes de la corte sobre la importancia de la humildad, la caridad y la oración. Les mostraba que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en servirlos con amor y respeto. Recuerdo especialmente la historia de un joven aprendiz, Johan, que llegaba con miedo y desconfianza al hospital. Le tomé de la mano y le dije: hijo, no tengas miedo. Aquí aprenderás que cuidar a los demás es cuidar de Dios mismo. Con el tiempo, Johan creció y se convirtió en un hombre compasivo, recordando siempre mi enseñanza, que el amor se aprende practicando, y la fe se fortalece sirviendo. La veneración hacia mí comenzó a surgir en vida. Los pobres me veían como un refugio, los enfermos como una madre, y algunos nobles como un ejemplo de virtud. No lo buscaba, ni lo deseaba,
pero comprendí que cuando uno vive en coherencia con el corazón de Dios, su vida se convierte en un testimonio vivo de santidad. Mi cuerpo, agotado por los años de trabajo y dedicación, comenzó a debilitarse, pero mi espíritu permanecía fuerte. Cada día seguía visitando hospitales, caminando entre los necesitados, orando por cada alma que encontraba. Y cada noche, mientras mis hijos dormían, cerraba los ojos y susurraba: Señor, que cada gesto de amor que he dado permanezca en tu memoria. Que cada vida tocada sea un faro de tu luz. Incluso cuando la corte intentaba limitar mis acciones, yo continuaba, porque comprendí algo esencial: el amor no se detiene por reglas humanas. El corazón que sirve a Dios siempre encuentra su camino. Durante estos años finales de mi vida en Turingia, consolidé mi obra de caridad. Los hospitales que abrí se convirtieron en centros de esperanza, los enfermos y pobres encontraban refugio y cuidado, y las generaciones que me seguían aprendían a vivir con humildad y servicio. Recuerdo el día en que sentí la presencia de Dios más cerca que nunca. Estaba atendiendo a un niño enfermo, cuando de repente una paz profunda inundó mi corazón. Sentí que cada lágrima secada, cada pan entregado, cada oración susurrada había sido vista y aceptada por Él. Susurré con lágrimas: Señor, gracias por permitirme servir. Gracias por hacerme tus manos en este mundo. Y así, en la entrega total, la oración constante y el servicio silencioso, mi vida comenzó a ser un ejemplo de santidad vivida en medio de la realidad, sin pompa, sin lujo, pero con un amor que trascendía todo entendimiento. Mi historia en esta etapa nos recuerda que la verdadera grandeza se mide por el corazón, la constancia y la capacidad de servir sin esperar nada a cambio. Que incluso en medio de oposición, cansancio y soledad, la fe auténtica y la entrega total pueden transformar vidas y dejar un legado eterno. Parte 5. Últimos años y legado eterno. Los últimos años de mi vida fueron, paradójicamente, los más tranquilos y los más intensos. El cuerpo comenzó a dolerme, los pasos eran más lentos, y las manos, antes ágiles en servir, se fatigaban con facilidad. Pero mi corazón permanecía firme y lleno de fe. Comprendí entonces que la verdadera fuerza no se encuentra en el cuerpo, sino en la entrega absoluta a Dios y al prójimo. Cada mañana, al despertar, repetía mi oración favorita: Señor, que mi vida termine en tus manos, como comenzó en tu amor. Que mis pasos sigan siendo un reflejo de tu luz. Mis días transcurrían en oración, cuidado de los enfermos y enseñanza de los más jóvenes. Cada acto era una meditación, cada encuentro, una oportunidad para sembrar amor. Ya no buscaba reconocimiento, incluso la fama que había adquirido me resultaba indiferente. Solo me importaba ser fiel al llamado de Dios. Recuerdo con claridad una fría mañana de otoño. Salí al hospital y encontré a un anciano temblando de frío y miedo. Sus ojos reflejaban abandono. Sin dudarlo, le ofrecí mi abrigo, lo tomé de la mano y susurré: No tengas miedo. Dios te ve, y yo estoy aquí para ti. Esa noche, al regresar al convento donde vivía, comprendí que cada vida tocada, cada corazón reconfortado, era un acto de eternidad. Mi misión estaba cumplida en el amor, no en la gloria terrenal. A pesar de las críticas de la corte y de algunos sectores de la iglesia, mi obra creció y fue reconocida. Mi dedicación a los pobres y enfermos se convirtió en ejemplo para muchas personas, y algunos nobles incluso empezaron a colaborar con los hospitales y obras de caridad que fundé. Sentí entonces una alegría profunda: el amor auténtico tiene un efecto multiplicador. Mis hijos, ya mayores, me entendían y apoyaban. Les enseñé que el poder verdadero se mide por la capacidad de servir y amar, y que las riquezas se desvanecen, pero la caridad permanece como testimonio eterno. A menudo, me sentaba junto a ellos y les decía: Recuerden siempre, lo que damos sin esperar nada a cambio es lo que realmente permanece. Mi salud comenzó a deteriorarse más rápidamente. Las enfermedades que en años anteriores había atendido en otros se manifestaban ahora en mi propio cuerpo. Pero nunca me detuve. Cada momento que podía, caminaba entre los necesitados, oraba por ellos y compartía lo poco que tenía. La entrega total se convirtió en mi forma de vida y mi oración más sincera. Recuerdo un día particularmente difícil. El frío del invierno era intenso y mis fuerzas escasas. Sin embargo, al ver a una madre y a sus hijos sin abrigo ni alimento,
sentí que mi corazón no podía permanecer indiferente. Tomé mantas, pan y ropa, y caminamos juntos hasta un refugio seguro. Mientras veía a los niños sonreír, susurré: Señor, gracias por darme fuerzas cuando creí que no podía más. Que estas manos sigan siendo tus manos. Mi vida se convirtió en un continuo acto de fe. No buscaba consuelo humano, ni aplausos, ni reconocimiento, solo deseaba servir, amar y enseñar a otros a hacer lo mismo. Comprendí que la verdadera santidad se manifiesta en la constancia, en la humildad y en la entrega silenciosa. Los milagros comenzaron a manifestarse de manera silenciosa. Personas que estaban enfermas se recuperaban tras recibir mi ayuda o mis oraciones, familias desesperadas encontraban alimento y refugio de formas inesperadas, los corazones rotos hallaban consuelo en palabras sencillas. Todo era una manifestación de la presencia de Dios a través de la caridad y la fe. Recuerdo con emoción la historia de una niña llamada Clara. Su familia estaba en pobreza extrema, y la niña sufría de una enfermedad grave. Nadie podía ayudarla. La llevé a nuestro hospital, le ofrecí cuidados y oración constante. Pasaron días de incertidumbre, y cada noche rezaba con lágrimas: Señor, haz que tu amor llegue a esta pequeña. Que sus padres vean tu misericordia. Finalmente, Clara se recuperó. Sus padres lloraron de alegría y agradecimiento. En ese momento comprendí que cada acto de amor sincero es un milagro en sí mismo, y que Dios obra a través de quienes se entregan con el corazón abierto. Mi vida en estos últimos años también estuvo marcada por la contemplación y la oración intensa. Me retiraba a pequeños rincones para meditar y hablar con Dios. Recordaba a Luis, mis hijos, los hospitales y las familias que ayudé, y sentía una paz profunda, la certeza de que había cumplido mi misión. A menudo, mientras caminaba por los jardines del castillo o los caminos del hospital, repetía en silencio: Señor, que mi vida haya sido tus manos en este mundo. Que mis pasos hayan llevado consuelo a quienes sufrían. Los últimos días fueron tranquilos y llenos de oración. Sabía que mi tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero no sentía miedo. Había vivido en entrega y amor, y eso me daba una paz profunda. Recordaba cada momento, cada lágrima secada, cada pan repartido, y comprendía que todo había sido parte del plan divino. Cuando llegó el momento de mi partida, me arrodillé junto a la cama, sosteniendo la mano de un niño enfermo que estaba a mi cuidado, y susurré: Señor, gracias por permitirme servir. Que mi vida continúe siendo un reflejo de tu amor, aunque mis ojos ya no vean este mundo. Y mientras mis fuerzas se desvanecían, sentí una luz cálida envolverme. No había dolor, solo amor, paz y la certeza de que había vivido como Dios quería. Mis últimos pensamientos fueron para los pobres, los enfermos y mis hijos, confiando en que mi entrega continuaría en ellos y en quienes siguieran mi ejemplo. Después de mi muerte, los milagros comenzaron a multiplicarse. Personas enfermas se recuperaban después de rezar junto a mi tumba, familias encontraban alimento y consuelo, corazones desesperados hallaban esperanza. La fama de mi santidad creció, y mi vida comenzó a ser reconocida no solo por los actos visibles, sino por el amor constante y silencioso que había derramado durante toda mi existencia. Recuerdo que, incluso antes de ser canonizada, la gente me llamaba santa. No buscaba títulos, pero comprendí que el verdadero reconocimiento viene del corazón de Dios y de quienes reciben nuestra caridad. Mi legado continuó a través de los hospitales que fundé, las familias que ayudé y los jóvenes que enseñé a servir. Cada niño que aprendió a amar al prójimo, cada enfermo que encontró consuelo, cada alma tocada por mis acciones, es un testimonio de que la santidad se vive en la entrega diaria y silenciosa. Antes de cerrar mis ojos definitivamente, susurré mi última oración: Señor, que mis manos sigan siendo tus manos en este mundo. Que mi vida haya sembrado semillas de amor que crezcan por siempre. Y así, dejé este mundo, no con riqueza ni poder, sino con la certeza de que había vivido plenamente, en humildad, servicio y amor sincero. Mis hospitales siguieron funcionando, mis obras continuaron y, con el tiempo, la Iglesia reconoció oficialmente mi santidad. Hoy, cuando miro desde el cielo, veo a generaciones de personas inspiradas por mi vida, y sé que cada acto de amor verdadero, por pequeño que sea, perdura para siempre. Mi historia no es solo mía, es de todos los que creen en la caridad,
en la humildad y en el poder transformador del amor. Mi vida, aunque breve en años, demuestra que una sola persona, guiada por Dios y dispuesta a servir, puede cambiar el mundo de manera silenciosa pero profunda. Y ese es mi legado, no los palacios ni las coronas, sino el amor vivido, compartido y multiplicado en cada corazón dispuesto a recibirlo.